Pero estamos otra vez. A ver, sí. La gran problemática del agua, el Congreso del Agua, Oaxaca tiene agua, pero no será por mucho tiempo, ¿o cómo está la cosa? Bueno, ya hay es que es un problema muy global, ¿no? Estamos perdiendo bosque, estamos teniendo una explosión demográfica, hay una falta de planeación urbana, hay una falta de cultura también de los ciudadanos en el uso del agua. Entonces, a pesar de que tenemos, digamos, entre cierta cantidad de agua, se le está dando muy mal uso. Nada más un dato así también, hay 12,000 pozos perforándose para poder surtir a la ciudad de Oaxaca. 12,000 pozos 12,000 freáticos. pozos. No, 12,000 pozos. Ajá. Extrayendo agua, muchos con concesión para agricultura, pero que realmente son usadas por pipas para poder venderlas en la ciudad, poder tener agua. Entonces, ese es un problema serio. O sea, se amenaza el desabasto, amenaza que se termine. Sí, hay un desabasto ya, ¿no? Y cada vez es ir a traerlo más y más lejos. Hay una poca retención de los bosques que están sobre todo al norte, para tener este tipo de reabastecimiento del manto freático. Entonces es un problema grave, es un problema complejo, no hay una solución única, tienen que ser muchas soluciones y no van a ser las grandes obras. Eso ya debemos de quitarnos de la cabeza que va a ser una mega obra la que va a resolver el problema. Eso es imposible. Tiene que ser porque el agua tiene una distribución en cada una de las personas y cada una de las personas tiene que hacerse responsable del agua que está consumiendo, cómo la va a tratar, cómo la va a devolver a la naturaleza. Una mega obra es imposible que pueda sustituir la responsabilidad individual de una de las personas. ¿Cuál sería esta mega obra que no existe, un político podría proponer? No existen esas mega obras. Tienen que hacer un trabajo social, de reeducación, de pedagogía del agua y también ir haciendo obras pequeñas en cada barrio, en cada colonia, en cada casa. Cada familia tiene que hacerse responsable del agua que está consumiendo, de reutilizarla, de filtrarla, de devolverla al medio ambiente. Yo creo que es importante lo que está pasando con el agua. Me parece que por eso tenemos que adelantarnos a estos escenarios catastróficos y empezar ya a plantear los problemas que los científicos ya han detectado, llevarlos al gran público, difundirlo y hacerlo masivo. Mira, hay una cosa, cuando uno habla con la gente, dicen, bueno, es que estudios tenemos muchísimos, ¿no? Le preguntas a un periodista, a un político, ya está sobrediagnosticado. Bueno, sí, ¿tú conoces? ¿Conozco qué? ¿Tú conoces esos diagnósticos? Esos diagnósticos no los conocen, ¿no? Y ese es un gran problema, pues, ¿no? Entonces podrá estar súper diagnosticado, pero si no los conocen los que toman decisiones, que somos los ciudadanos y son los gobernantes, pues entonces de nada nos está funcionando. Ahí se está cayendo la mesa, pues no hay una cuarta pata que sostenga este problema y esta solución, ¿no? Ok, Fernanda Parena, bueno, se está viendo, saludos, sí, Weiss, también un gran saludo, un gran abrazo. Agustín, ¿cuál es tu apellido, Agustín? Agustín Monroy. Mencionaba una palabra, Arnoldo, desastroso. ¿Qué tan desastroso está el panorama en cuanto al agua en la ciudad y en el estado? Bueno, tendrá que ver si es desastroso o no la visión que cada uno de nosotros tenga. Si le preguntamos a los ciudadanos comunes, a los del centro histórico, de las colonias, a los que no se les suministra agua ni en cantidad ni en calidad adecuada, pues sí es un desastre tener que vivir con un tambo de agua de 200 litros una quincena. Tienen que estar comprando el agua. Eso es un desastre para una economía muy deteriorada como la que tenemos. Si le preguntamos a habitantes de zonas residenciales de la misma ciudad, gente que puede tener un jacuzzi en su casa y que en un solo baño se gasta 500 litros de agua, para ellos no será tan desastroso porque tienen la capacidad económica. Si hablamos a nivel local. A nivel nacional o mundial, por supuesto que hay un problema con los recursos hídricos. No es privativo de Oaxaca. Tenemos la misma cantidad de agua
que teníamos a lo mejor hace 100 años, pero la mayoría ya está contaminada, ya no es adecuada para el uso y consumo humano. Ahora, en este siglo XXI, que tenemos más de 7.500 millones de habitantes en el planeta, pues el pastel se tiene que dividir entre estos más de 7.500 millones de habitantes, y si seguimos multiplicándonos, no va a alcanzar. Entonces debemos encontrar una mejor capacidad de gestión y administración de recursos hídricos, tanto a nivel social con los gobiernos, como a nivel doméstico, en las casas. Tenemos que usar sistemas ahorradores de agua en los baños, en el jardín, tener conciencia de que el jardín no es necesariamente de pasto, como en muchas ocasiones lo quiere tener la gente, y que utiliza mucha agua. Hay otros diseños de jardín desértico, jardín de otro tipo, que son muy agradables a la vista. Desértico. ¿Desértico y cuál otro? Y de cualquier diseño que puedan generar, pero que son muy adecuados al tipo de clima que tenemos, tanto en las plantas como en el manejo de recursos hídricos. Entonces tenemos que reeducarnos en las familias también. Ahora con la pandemia vinieron algunas personas, médicos, a enseñarnos a lavarnos las manos. ¿Por qué? Porque demostraron que no sabemos lavarnos las manos. Hoy tenemos que preocuparnos por enseñar a los niños, a los jóvenes y a todos a bañarnos, cerrarle a la llave y lavarnos los dientes con un medio vaso de agua, no pasa nada. ¿Sí? Lavar el coche con lo mínimo, con sistemas de aspersión que nos puedan hacer mayor rendimiento el agua que tenemos. Poder reciclarla, también esto es importante, la tenemos que reciclar desde las casas. Tenemos que tener plantas de tratamiento. Decía Arnoldo que no hay mega obras que puedan resolver estos temas. Hay muy pocas plantas de tratamiento en el Valle de Oaxaca, en la zona metropolitana, y no funcionan en su totalidad por diferentes problemas técnicos. Pero también está visto que estas plantas de tratamiento se deben crear en fraccionamientos, colonias, en zonas más pequeñas, para que esa agua limpia que recuperamos de ahí se pueda reutilizar. Y hay expertos que dicen que se puede reutilizar el agua hasta 5 o 7 veces en condiciones óptimas antes de pensar que ya no nos sirve para ser utilizada en algo. Entonces ahí es claro que académicos, científicos, la ciudadanía, educadores, todos tenemos que entrarle a crear un ambiente que nos obligue, incluso no solo que nos permita, que nos obligue a cuidar nuestros escasos recursos hídricos. Esto es bien importante, Rodrigo, porque nosotros, si el tanque está lleno, si la cisterna está llena, pues a regar agua no importan los demás, pero al final de cuentas en los demás vamos nosotros también, porque cuando empieza a escasear el agua, entonces todos podemos sufrir. Manejamos el primer Congreso Ciudadano del Agua. ¿Cuándo va a ser? El 11, 12 y 13 de noviembre, con la frase, sin agua no hay vida. Y es verdad, tú puedes hablar de desarrollo económico, desarrollo tecnológico, desarrollo humano, desarrollo del que quieras, quítale el agua, no va a haber nada. No va a haber nada. Entonces, tengamos claro esto, sin agua no hay vida, y vamos a cuidar estos recursos hídricos, todos. Y tenemos que entrarle desde los gobernantes, los legisladores, los industriales, las escuelas, los ciudadanos. Todos tenemos que entrar. Muy bien. Sí, igual es una pregunta aquí para los dos. Nos dice, si pagáramos más por el agua que consumimos, ¿la valoraríamos más? ¿Tú qué opinas, Damaso? Bueno, sí hay una propuesta. El maestro Enrique Castelán estuvo la semana pasada. Y sí, dice que es una propuesta complicada, muy espinosa por el tema del pago, pero él sí considera que en la Ciudad de México, por lo menos, sí debería tener un valor más alto. Habló incluso pero bueno, en zonas como Iztapalapa, que nunca tienen agua. Sí, habló incluso de que durante la reparación del sistema Cutzamala se tuvieron que traer pipas, pero que estas tenían que ir custodiadas con armas largas porque las estaban robando. Entonces ya es un bien indispensable, ya tiene un costo económico, tendría que valorarse. Pero si se paga menos, ¿se va a encarecer más? O sea, seguramente, pero es un y no sería recurso contraproducente, digamos, como un recurso que se está agotando. Se está agotando, entonces para allá va. Por eso lo que nosotros tenemos que hacer es buscar la seguridad hídrica, que no nos preocupe que un día se nos vaya a acabar, pues se nos esté agotando, pues, ¿no? Tenemos que alcanzar esa seguridad hídrica.
Ok, la misma pregunta, Agustín. ¿Hay que pagar más para considerar más que tenemos agua o cómo está? Bueno, desafortunadamente los seres humanos parece que funcionamos de ese modo. Lo que es valioso es caro. Y el agua, bueno, aunque no hay, pero de todas formas no sé cuánto se pague en el centro de la ciudad. En mi municipio pagamos 30 pesos al mes. Se me hace un precio bastante reducido. Pero y ahí casualmente sí hay agua cada lunes, 4 horas, 6 horas de agua de suministro y llega más o menos limpia. Pero creo que sí debemos, más que pensar en que se debe pagar, creo que se debe pagar lo justo. Después de hacer un análisis de lo que cuesta desde extraerla, recolectarla, extraerla, distribuirla, hacer que llegue a tu casa, bueno, cuánto debe quedar, digamos, de utilidad para que podamos dar mantenimiento a todos los sistemas de distribución de agua potable, para que no tengamos esta pena de tener tuberías que son de hace 30 años y que no han experimentado ningún mantenimiento. Aunque aquí en Oaxaca Zapao dice que da mantenimiento preventivo y correctivo, creo que todos nos damos cuenta que eso no es verdad. Solamente está en la imaginación de estos funcionarios. Pero sí tendríamos que hacer un análisis de costos muy bien estructurado para que se justifique el costo por metro cúbico de agua. Y así también nosotros nos estaríamos viendo una necesidad de cuidar estos recursos que llegan y que son cada vez más escasos. Tratarlos como un recurso escaso. Cuando no hay tomate, el precio del tomate se va por las nubes. Ocurrió con el limón, en la pandemia ocurrió con la cerveza, en fin, ha ocurrido con todo lo que se escasea. Y entonces el agua se está escaseando, veámoslo de ese modo, para que también todos nosotros, tengo que insistir, nos eduquemos en el manejo y administración de nuestros recursos hídricos, a nivel doméstico y a nivel general. Pero con esto de cobrar, pues también viene el asunto pues de la gente que puede hacerse de ese servicio, o sea, de los empresarios, de las transnacionales, de los grandes capitales que se pueden hacer del agua y que pueden empezar a cobrar con ella y ahí sí, o sea, cobrar a lo macizo, ¿no? Que siempre ha sido como la gran en Puebla hace unos años estaba esta situación, el Congreso aprobó pues básicamente una ley de agua, ¿no? Que en algún momento decía que la gente tenía que pagar por ella. Hubo pues una absoluta protesta al respecto. Bueno, pagar por ella en un sentido, pagar mucho más dinero, ¿no? Pagarle a una empresa, pagarle a una transnacional, pagarle a una empresa que concesiona el agua, ¿no? A una concesionaria del agua. Y eso pues no sé, no sabe muy recomendable así. Es un problema ético, Rodrigo. Ajá. Mira, también hay que ser realistas. Por favor, busquen en Facebook Congreso Ciudadano del Agua, el primer plática, la primera ponencia que da Enrique Castellán, proyecta un mapa de la República Mexicana. El sureste tiene agua, el norte se ha acabado ya ese recurso hídrico. Monterrey tiene grandes problemas de agua. Se está construyendo un tren transísmico, transoceánico, donde van a bajar muchísimas de estas empresas que carecen de agua. Entonces, ¿hasta qué punto el agua es un derecho humano? Porque tener agua es tener derecho a la vida. Por eso, exactamente, pero si estamos hechos de ¿cuánto? ¿80% de agua? ¿O cuánto? O sea, si no tenemos, digamos que entonces el agua es un derecho humano, porque si no hay agua, pues estamos muertos, ¿no? Estás muerto. Entonces, ¿cómo plantear todos estos problemas éticos? Mira, hay una cuestión también aquí, porque estamos trayendo especialistas que nos están hablando de todo la problemática, tanto desde la ética, desde la ciencia, ahorita decías de cuánto estamos formados de agua. Un bebé tiene muchísimo más agua que una persona adulta mayor. Entonces también hay diferencias entre nosotros en cuánta agua nos forma, pues, ¿no? De cuánta agua estamos formados. Entonces me parece que no lo hemos dimensionado. Por eso el Congreso tiene como fin, nosotros somos organizadores, pero no somos los especialistas. Vamos a traer a los especialistas que debatan, que nos digan sus puntos de vista. Lo que yo te dije de Castellán es una posición, pero seguramente hay más posiciones. Próximo sábado a las 5 de la tarde
Greenpeace va a estar con nosotros en el Congreso del Agua, vía Zoom, y va a tratar otro problema del agua, que es cambio climático y agua. Entonces me parece que este es otro de los factores, entre muchos otros, que están afectando, están disminuyendo la capacidad que tiene pues el territorio para tener a su disposición todo este recurso. Agustín, lo mismo, concesionar el agua. Bueno, ya la concesionan. Ajá. Ya la concesionan y vemos que hay abusos, que hay desafortunadamente en México, ¿quién ignora que hay un gobierno muy corrupto? Y lo ha habido por décadas. Entonces se concesionan, se cometen abusos, el gobierno defiende sus intereses, los intereses no del gobierno sino de los gobernantes. Y entonces ha habido problemas muy serios, los más recientes en Baja California con Kiko, no sé qué, el gobernador. Ajá, el gobernador y toda esta, Sí. la cervecera que iban a abrir, que al final ya no había, ¿no? Porque López Obrador lo dio para atrás. Pues sí, pero ¿cuánta sangre cuesta? ¿Cuántas vidas cuesta esto? Cuando simplemente si estamos en un país donde hay ley, donde hay un gobierno pues, medianamente honesto, no debiera ocurrir eso. Tendríamos que buscar los equilibrios. Obviamente el ciudadano, como tal, y la Constitución lo dice, debe contribuir para los gastos que tiene el gobierno. Eso es un concepto constitucional. Y tenemos que contribuir si ocupamos el servicio de distribución de agua, porque la idea es que el agua no se cobra por ser un derecho humano, pero la distribución sí se cobra. Y para esta distribución debemos tener una red de distribución en buen estado, pozos de extracción adecuados, un sistema de potabilización que de verdad, el concepto potable para el agua habla de uso y consumo humano. Y sabemos que el agua que aquí en Oaxaca, por lo menos en Oaxaca tenemos, no es adecuada para eso. Hay una norma oficial mexicana que nos dice el número de pruebas que se deben hacer para que el agua sea potable. Son aproximadamente 40 pruebas, desde químicas, biológicas, en fin, de diferentes tipos. Y en el estado no hay un laboratorio que haga ese tipo de pruebas. Entonces, cuando alguien vende, va a la pipa y ahí dice agua potable, por supuesto que no es agua potable. El agua que nos entrega Dosapaco, el sistema Zapao, el sistema de administración de agua potable y alcantarillado, agua potable, ¿cuál agua potable? Con que llegue agua y como llegue, porque llega un lodito por ahí para la mayor parte de casas. ¿Sí? Entonces, concesionada está el agua, ¿eh? ¿Concesionada a quién? A diferentes empresas mineras, industrias de todo tipo, que contaminan y que también no hay un marco regulatorio. Bueno, pero digamos que no hay una empresa, o sea, una transnacional que venga, que se instale, que diga, nosotros vamos a cobrar por el agua. Si hay concesiones, mira, por eso te platicaba, el doctor Olvera nos hablaba de estas 12,000 pozos, muchos concesionados como uso agrícola, pero no son realmente para uso agrícola. Ahora, el doctor anterior, Enrique, nos hablaba de que el 47% del agua se utiliza para la agricultura. Entonces, hay en México una tecnología de agricultura muy básica y muy mala. Todavía se riega por canales, no hay riego de goteo. Entonces, estos problemas son graves, pues, ¿no? Van acentuando cada vez más. El arquitecto hablaba de las cifras que dio el doctor Juan José. De la misma manera, nos estábamos bañando con agua fecal. Esto es una realidad tal cual, así. ¿Por qué agua fecal? Él nos mostró las normas, la cantidad de agua contaminada por heces fecales. Está en el video, ustedes lo pueden ver, pueden consultar todas estas estadísticas, y rebasa, pero por muchísimo. O sea, estamos bañando literalmente con agua de caca. ¿Por qué está contaminada por aguas fecales? Por los ríos. Por los ríos. Por los ríos, que el río Atoyac, el río Salado, estas plantas que no funcionan, se va toda esta agua a los pozos ya profundos, donde se extrae, y nos están dando la vuelta con esa agua. Entonces, esa es la realidad de la ciudad de Oaxaca, que además ellos lo manejan perfectamente bien. El doctor ha estado 40 años manejando
el asunto el del tema del agua, tema del agua. tiene un doctorado sobre el agua en Rusia. Ajá. Entonces es un especialista y creo que no los hemos escuchado lo suficiente. Ok, Cyril Wise nos tiene aquí una pregunta muy loca, dice, ¿la inversión podría ser para hacer el agua salada potable? ¿Eso es posible, no? No lo sé. Bueno, ¿Alguien sabe? mira, yo creo que hay algo que debemos tener en consideración. Los seres humanos estamos buscando que creamos contaminación, hacemos que nuestro planeta altere sus ciclos y luego lo alteramos otros ciclos para tratar de revertir estos daños previos. Claro. ¿Qué va a ocurrir si empezamos a hacer eso? En algún tiempo empezaron a provocar lluvia rociando con avionetas algunas en las nubes y esto, y hacer que se precipitara el agua. Creo que al planeta simplemente hay que respetarlo. Hay que respetar sus ciclos, hay que respetar todo el proceso natural que existe. Lo único que, y bueno, nuestra presencia en sí mismo ya contamina. La ropa que ocupamos es fabricada con tintes, hay fábricas que contaminan, las fábricas de textiles contaminan, las de zapatos contaminan. Tenemos que ir minimizando, tratar de mitigar estos daños que hacemos. Al final de cuentas, por ahí andan diciendo con mucha verdad que la naturaleza no nos necesita a nosotros. Nosotros necesitamos a la naturaleza. Preguntabas por qué se contamina el agua. Bueno, porque todo el drenaje sanitario va a descargar al río Atoyac, al río Salado y a cualquier otro río aquí en la zona metropolitana. Ya la gente, bueno, yo creo que cuando empiece a apestar más aquí arribita por la colonia Reforma, por el fraccionamiento de la Cascada, entonces otros empezarán a protestar, no solamente nosotros. El servidor todos los días pasa por el río Atoyac 2 o 3 ocasiones. Cuando pasas al mediodía, a las 2 de la tarde, apesta ese río, apesta a caca. ¿Por qué? Porque es un río de caca y está contaminando mantos freáticos. A algunos les molesta, les incomoda, pero pasan y no dicen nada. Si vemos qué está ocurriendo a profundidad, pues estamos contaminando mantos freáticos, tenemos esta agua contaminada con la que nos bañamos, con la que lavamos nuestra ropa, y como no lo vemos, pensamos que no existe. Por eso el Congreso Ciudadano del Agua lo que trata, su objetivo, cuando nos planteamos el objetivo, fue simplemente despertar conciencia en la ciudadanía y en el poder público de que debemos hacer algo ya para mejorar la administración y gestión de recursos hídricos, tanto desde lo que es cosecha de agua, el mantenimiento de mantos freáticos, limpiar estas aguas residuales, tratar de darles tratamiento de manera que no lleguen tan contaminadas a los ríos, en fin, y mejorar el uso, por supuesto, insisto, a nivel doméstico y a nivel público. Fíjate que es una pregunta bien interesante, porque hay muchas así. Alguien me decía la otra vez en una plática que si se perfora 200 metros, no sé, kilómetros, no sé, ahí había una plataforma de agua continental. Entonces, por eso es importante que invitemos a gente de ciencia, ¿no? Porque teorías hay muchas. Entonces, ¿qué nos están diciendo la gente de ciencia? Para el Valle de Oaxaca solamente tenemos 40 metros. O sea, a 40 metros hay agua. Más abajo de 40 metros ya no hay, no existe, o sea, es roca. Y entonces pareciera que pudiera salinizarse el agua, no sé, pero creo que las soluciones son más sencillas, son como más inmediatas. Y se puede, porque sí se puede, alcanzar esa seguridad hídrica que es tan importante, que tenemos que empezar a trabajar. ¿Cuáles son esas soluciones? Hay muchas. Vean la página, vuelvan a ver el video, por favor, están ahí planteadas. Reforestar bajo ciertas técnicas, reutilizar el agua, tener plantas de tratamiento. Una planta de tratamiento de agua cuesta 15,000 pesos, entre 15 y 25,000, cuesta más un iPhone que una planta que puede estar reciclando el agua. Hacer la educación, la pedagogía del agua, eso es muy importante. Hay muchas acciones más que vamos a tener que ir trabajando. En este momento lo que queremos es todo este lenguaje científico, hacerlo lo más accesible, desde los niños hasta las personas mayores, toda esta información, porque es muchísima, es un mundo de información, hacerlo llegar
y que empiecen a cambiar un poquito la perspectiva. O mucho, ¿no? Sí. O Ojalá mucho. que fuera mucho. Bueno, vamos ahorita con la gente que está aquí en el Café Revueltas. Hola, ¿cuál es su nombre? David Palmer. Hola, David. David. ¿Cómo ves este tema? Súper tema del agua. interesante, preocupante. Ujú, Yo tengo 20 años aquí en Oaxaca y he visto los cambios. ujú. Y cuando yo llegaba, el agua llegaba como 2 veces a la semana o más. Ahora cada 15 días. Y mucho más sucia se nota. Los ríos, ya platicaron con sus compañeros, y yo ando en bici y yo paso por los ríos y apestan horriblemente, ¿no? Ajá, sí, sí. Sí, sí. Y ya es hora de hacer algo. ¿De dónde eres? Del estado de Alabama. Alabama. Estados En Unidos. Estados Unidos, ¿cómo se percibe la problemática del agua? Pues en esta parte es una zona privilegiada, sí tienen agua, pero la gran mayoría del país no. Ujú. De hecho, la dinámica es la misma. En Ujú. el oeste de Estados Unidos ya estamos viendo lo mismo, exactamente lo mismo. Crisis por el agua. Crisis por el agua. Ciudades de nunca deberían haber construidas ahí, donde están en el desierto. Ujú. Y hay que hacer algo. Hay que hacer algo. ¿Tú qué crees que puede ser en este caso, lo que comentaban los invitados? ¿Cuáles son las pequeñas acciones que pueden surgir para que vengan las grandes acciones? Pequeñas acciones diarias, pues eso empieza con la conciencia. Ujú. Y en Oaxaca, poca conciencia, Poca conciencia sobre eso, desgraciadamente. desgraciadamente. Y no sé dónde empezar. Yo hablo con mis amigos y trato de explicarles. Ujú. Por eso me interesa mucho formas más organizadas de aumentar esta conciencia. Y por eso vine aquí. Ok. Muy bien, gracias, David. ¿Un comentario sobre el agua? No sé sobre qué pregunta. Bueno, pues sobre lo que estamos comentando, el Congreso del Agua, la importancia del agua, la indiferencia de la gente ante el agua que consumen, ¿no? Ya no les importa si viene Sí, con claro. algo de mugre, pues siempre que llegue. ¿Tú cómo Pues, ves? ¿Cuál es tu yo nombre? creo- ¿Cuál es tu nombre? Maximiliano. Maximiliano, ¿cómo ves esta situación? Yo creo que es bastante preocupante. De hecho, yo tengo 28 años. Desde que soy chico yo vivo en la colonia Reforma. Ujú, Actualmente vivo en la colonia Volcanes, ujú, ¿no? Y recuerdo que en su momento todavía llegaba bastante agua a mi casa. El abastecimiento era casi diario, ¿no? Y ahora que voy a visitar a mi mamá y así, sí, es muy escaso. De hecho, continuamente tiene que pedir pipa. Llega cada 2 semanas, cada 3 semanas. Sí, es difícil la situación. Difícil, Sí. difícil. Muy bien. Bueno, muy mal, pero muy bien tu opinión. Gracias. Civil Wise, que está muy activa, nos dice una campaña publicitaria masiva para dar a conocer las soluciones que plantean los plantas de reciclaje, los baños secos, reciclar el agua en casa, hacer un manual y regalarlo a todo el mundo casa por casa. Esa es la actitud, Civil Wise, esa es la actitud. Antonio Say, saludos, y Siri también saludos. Pues, ¿cómo ves, Lalo? El agua. Pagar más por el agua, concesionar el agua, ya está concesionada. ¿A quién? ¿Quién debe vender el agua? ¿Quién no? Yo creo que una cosa es concesionar el agua y otra cosa es pagar más por el agua. Ajá. Es decir, si se concesiona, pues ya le dejas la administración a X o Y persona. Si alguien gobierno que pague más por el agua, no necesariamente tiene que cambiar la administración, simplemente se tendría que pagar más. Y yo no veo tan descabellada esa opción como una cuestión complementaria, es decir, no tomarlo como la única solución. Yo creo que para un problema tan grande tiene que haber varias soluciones, ¿no? Por un lado, lo que creo que se propone en el Congreso, que es hacer una concientización para que nosotros empecemos a cuidar más el agua, sobre todo la gente que tiene más recursos, ¿no? Porque, digamos, curiosamente, el agua es una cuestión de riqueza también, ¿no? Porque en las colonias pobres no hay agua, casualmente, y en las colonias que de mayor poder adquisitivo... Aunque el centro histórico siempre ha sufrido por agua también, ¿no? Bueno, sí, pero eso pues también habría que ver ahí
cuánto es de consumo de casa habitación y cuánto es de negocios y de hoteles. Y digo, no es lo mismo lo que yo consumo de agua aquí en el café que lo que consume nada más aquí a 10 metros el hotel que está aquí. En que es de Murat. Exactamente, que está aquí en el Fiesta Americana. Ajá. Y digamos, yo creo que ahí sí convendría que los que poner como un tope, se me ocurre, hablo nada más al vapor por decirlo, pero digamos se puede partir de una idea para perfeccionarla y hacerla mejor. Poner como un tope de consumo. Tope de consumo como. Sí, digamos, un individuo. Pero eso no sería como muy totalitario, muy acá, muy. Pero déjame terminar la Big idea. Brother, Big Brother. Déjame terminar la idea y ya me dices si es muy Big Brother. No sé, una persona, una familia de 4 personas gasta X cantidad de litros. Hasta ahí las tarifas se podrían mantener en el mismo nivel, ¿no? Pero si tú sobrepasas esa tarifa, lo que se hace creo que un poco con la luz, ¿no? O sea, tú pasas un umbral y ya tienes que la tarifa se empieza a aumentar. Pero y pues si se han pasas pasado otro, de lanza con lo de la luz, también mucha gente dice, no manches, ya de pagar 300 acabaron pagando 3,000, entonces dices ahí. habría que perfeccionar el umbral, pero creo que no es el punto. O sea, mi punto es que la idea sería que pague agua quien más consume, pero en cantidades industriales, ¿no? Es decir, acomodar los umbrales de tal forma que por decir, la industria automotriz, que para hacer un coche se gastan 4,000 litros de agua, pues no puede pagar lo mismo que pago yo de agua, que me disculpen, ¿no? Aunque cuesten mismo los litros por litros, pero no tendría que pagar lo mismo. Estaban diciendo, y es otra realidad, en el campo utiliza el 70% de toda el agua, no solamente en México, sino en el mundo. La mayoría del agua se va para el campo. Y uno pensaría, bueno, estamos bien porque de ahí comemos. Pero espérame, también hay quien consume para autoconsumo y hay quien produce en el campo para vender a manera industrial, ¿no? Los exportadores y gente que produce en grandes cantidades. Yo no sé si ese dinero se puede, ellos lo pueden reajustar en el precio de su producto final, es decir, y sobre todo lo que va a exportación, y que se empiece a reajustar y que haya un financiamiento. O sea, tampoco podría perjudicar tanto a los empresarios, ¿no? Es decir, que ellos ajusten sus costos y que con ese refinanciamiento de la tarifa del agua se puedan empezar a hacer las otras actividades, como puede ser mecanismos de acopio de agua, de agua fluvial, o mejoramiento de los ríos. Aquí tenemos el problema del río Atoyac, que hasta donde yo sé, ningún gobierno le ha entrado porque la inversión es grande, ¿no? Es decir, y puede ser que sea cierto, porque no creo que sean tan negligentes, ¿no? Digamos, en las colonias de por allá cuando llueve mucho, hay gente que prácticamente vive entre los residuos, ¿no? Es decir, entre la caca, como dijo aquí el arquitecto, y digo, si eso no fuera costoso, pues sí sería una gran inconsciencia que ninguna autoridad hasta ahorita haya hecho algo. Y yo creo que sí es una cuestión de inversión que nadie ha querido hacer, y entonces con elevar el costo a ciertos niveles de consumo, yo creo que sí se puede empezar a financiar algo, pero digamos, insisto, es un problema muy complejo que no requiere una solución, sino que requiere muchas soluciones. Nosotros tenemos que empezar a cuidar más el agua. Pero creo que también ya se está empezando a cuidar más el agua. Me acuerdo hace unos años, 5 años, 10 años, donde, bueno, sí había mucha, los sábados de gloria, ¿no? Donde, pues se echaban cubetadas entre las personas, y ya luego empezaron, pues también ahí como hubo incluso gente arrestada, ¿no? Por echar agua en el sábado de gloria. Y en general como que yo también noto que la gente pues ya no la desperdice tanto, pues, ¿no? Sí, porque ya también como que medio agarraron la onda. Claro, hay luego instalaciones ahí, bombas o depósitos de agua en las casas que no le cierran a tiempo la llave, y ya ves que se está desbordando el agua, no sé, durante 1 hora. Bueno, casos como esos sí, ya no manches, ¿qué les pasa? Pero bueno, en general, tal vez la gente sí esté consciente o medio consciente de que el agua es un problema serio, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, o sea, totalmente de acuerdo. Yo creo que sí hay mucha conciencia si nos basamos en los 80s, en los 70s, sí había, pues no había esa preocupación, ¿no? O sea, sí, además había un dispendio del agua, ¿no? O sea, no había bronca de desperdiciarla y echabas agua, ¿no? La gente
lavaba el coche con su manguerita. Ah, y con su luego manguera, iba a con su contestar el manguera. teléfono y dejaba la Te manguera queda una tirada, manguera. ¿no? Sí, ya no ves tanto esas cosas. Bueno, creo que ya no se ven tanto. Pero yo creo que por el lado de la industria, Ajá. sí habría que también, combinado con la concientización ciudadana, también habría que empezar a presionar. Y eso solo puede ser desde la ciudadanía, porque ningún gobierno, ningún partido político, ningún diputado, ningún senador, nadie va a presionar, porque como hay interés económico, no lo van a hacer. Eso tiene que surgir desde la ciudadanía. Si no surge de la ciudadanía, No pasa. Yo creo que no, digo, espero que equivocarme, pero la industria no la van a tocar mientras no sea la ciudadanía la que empiece presione. a presionar en ese sentido. Muy bien, saludos a Rafael Ballesteros que nos está viendo. A propósito de este tema del agua, está el caso del pueblo de Magdalena Ocotlán, ¿no? En los valles centrales, que no fue solo una, sino fue 2 veces contaminados sus mantos freáticos durante 2 años. Bueno, de hecho todavía sigue ahí, por la minera esta canadiense, ¿no? Silver Mines. Bueno, tiene un nombre, su sucursal mexicana, pero bueno, ¿mande? Cuscatlán. Bueno, esta minera, con el pueblo de Magdalena Ocotlán enfrente, pues su presa de desechos pues se le desbordó y básicamente contaminó los mantos freáticos del pueblo, contaminó el agua del pueblo. Yo estuve ahí, en su momento hice un reportaje sobre eso y era increíble, ¿no? Los animales de pastoreo de la gente del pueblo, pues seguían tomando agua de los vertederos del pueblo, a pesar de que tenían un color verde ahí medio pues radioactivo, llamativo. Y esos animales acabaron pues aquí incluso pudieron acabar en nuestros estómagos, porque pues fueron llevados a los rastros aquí de Oaxaca y de Veracruz. Entonces digamos que el asunto del agua, que es algo que también tocaban los invitados, pues es un asunto también complejo, también como lo menciona Lalo, porque básicamente para los que parecen tener carta abierta para hacer lo que quieran con respecto al tema, pues son los grandes conglomerados empresariales, en este caso muy específicamente las mineras, que pese a que los discursos de los gobiernos de decir, o de este gobierno de decir, no, nosotros estamos por la ecología, las mineras siguen actuando de una manera impune. Faltan solo es necesario citar este caso de Magdalena Ocotlán para darnos cuenta de lo impune que son, ¿no? O sea, 2 veces denuncia el pueblo que la minera les avienta los desechos a sus mantos freáticos y no pasa nada. Entonces, en ese sentido, también el agua pues tiene este componente, ¿no? Este componente que es pues el río Yaqui, exactamente, ¿no? En Sonora. Este componente que es la conservación, porque no solo es agua de caca, ¿no? Sino es agua de plata, ¿no? De oro, ¿no? De componentes que las grandes empresarios, que las grandes transnacionales sacan de la tierra, ¿no? Revientan los cerros para sacarlas y para eso necesitan agua. Y en el Inter, pues no les importa si lo que desechan después acaba envenenando a algún cristiano. En México, eso es lo que sucede, ¿no? El Grupo México, vamos, lo que dice el Sonora. Entonces también, pues es otra cuestión. ¿Ustedes cómo ven este tema? La contaminación del agua además la contaminación, pues ya, permitida, ¿no? Permitida por las autoridades. Aunque luego hay como discursos de que hay castigos económicos a estos grupos, al Grupo México, así millonarios, de que hagan un fondo para víctimas y todo eso, se sigue haciendo lo mismo. Y a estos grupos enormes de empresariales como Grupo México, pues dar unos 20 millones de pesos para ahí un fondo de víctimas no es nada, pues es como ¿no? Entonces, ¿cómo ven esa situación? El agua contaminada, pues básicamente por el gran capital. Mira, yo creo que de repente también nosotros no lo sabemos todo, ¿no? En este caso específico estamos hablando de la cuestión urbana. Opinar sobre un tema tan delicado de las mineras le correspondería a una organización, a gente que lo ha vivido de cerca. No, pero pues, ¿cuál es el
cuál es aquí el problema para comprender o para poder opinar sobre que a un pueblo le contamina el agua 2 veces? El problema es... ¿O qué es lo que se tiene que saber que no se sabe? No, que hay que tener la experiencia, ¿no? Ujú. Porque si no somos opinólogos. Ujú. Yo creo que cuando se empieza a opinar sin tener la experiencia vivida, pues vamos a pecar ahí tú lo vistes, ¿no? Tú lo vistes, a ti te impactó. Yo no lo vi, pero lo leí, sé. Pero sí me gustaría que hubiera como una cuestión más clara, ¿no? Que un especialista te dijera, estos componentes fue con lo que se contaminó, estas son la cuestión legal, estas son las consecuencias de eso. Y un poco por eso el Congreso tiene invitados, ¿no? Para tener un diagnóstico muy claro de cuál es la situación en todos los aspectos, porque hay un aspecto legal, hay un aspecto de contaminación, y yo creo que tarea de la organización es ser responsables cuando se opina. Ok, a ver, lo mismo. Sí, Rodrigo, coincido con Arnoldo. Tenemos que ser responsables en lo que exponemos, Ajá. porque pudiera ser que alguien nos escuche y lo tome como ¿Lo tome personal? como la gran verdad. No, es ¿Tome personal que alguien opine sobre un pueblo contaminado en sus mantos freáticos por una minera canadiense? Sí, mira, esto es terrible, ¿no? Pero es parte, veamos cuáles son los componentes que intervienen para que esto se dé. Uh-huh. Seguramente hay un marco normativo poco adecuado. Por eso es que las empresas, y esto es a nivel mundial, las empresas de los países de primer mundo se instalan en el tercer mundo y contaminan en México, en Sudamérica, en el sureste asiático. Eso es una política de muchos años. Y entonces tenemos que los países de primer mundo tienen su agua más o menos limpia, un ambiente más sano, mientras en el tercer mundo, que con mayor facilidad pueden conseguir las licencias, las concesiones, los permisos, pues está la contaminación, está la basura, está el bajo salario. Hay muchos problemas que se generan en torno a esta inequitativa distribución de los bienes materiales. Sin embargo, los ciudadanos tenemos que dar una opinión, dar un grito de auxilio. Ojalá los gobiernos también tuvieran la intención de hacer que estos daños se minimicen, se restaure el medio y que no se permitan este tipo de acciones de contaminación tan bárbaras como han venido ocurriendo. De moda está en estos días que van a ampliar a 8 carriles una de las avenidas de aquí de Oaxaca. ¿Y que van a tumbar cuántos árboles? Van a tumbar, de acuerdo a los amigos ambientalistas, 1.500 árboles. Y eso en términos del agua, ¿cómo repercute? Porque repercute directamente, ¿no? El ciclo hídrico tiene que ver con la existencia de árboles. Sí, tenemos que tener una masa vegetal importante en el planeta. Para que haya agua. Para que haya agua, para que el ciclo hídrico se continúe. Para que esos árboles, las lluvias los mojen y vaya a saber, que se cumpla el ciclo de la vida, ¿no? Así es. Entonces, esto no se está haciendo para algunos oaxaqueños. Yo soy oaxaqueño y he vivido todos mis 52 años acá. Tener una cubierta, un techo de losa de concreto macizo es signo de modernidad. Para otros, tener el patio cubierto de concreto es signo de modernidad. Para los gobernantes, pavimentar una calle con asfalto, con concreto hidráulico es modernidad. Ampliar de 6 a 8 carriles, pues ya a Oaxaca llegó la modernidad. ¿Sí? Pero ¿cuándo llega la planificación del desarrollo urbano sustentable? Sí, necesitamos que haya más polos de desarrollo. Vemos, por ejemplo, cuando se construye Plaza Oaxaca, Plaza Oaxaca, Plaza del Valle, todos nos concentrábamos a comprar ahí. Afortunadamente se construye en Plaza Bella, y si construyeran otra plaza también se desconcentraría. Entonces eran terrenos como de desagüe, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando era niño y pasaba por ahí en los caminos escolares, olía horrible, ¿no? Era como de terrenos de siembra, Sí, por eso era noria. La noria. Una noria. Uh-huh. Okay. Sí, mencionaba hace un momento que el hecho de que nosotros existamos ya está alterando los ciclos naturales. Tenemos que buscar mecanismos que permitan que
esas alteraciones sean menores, de menor impacto. Usar pavimentos permeables para el agua, pavimentos permeables, pues concentrar actividades. Llegar a la ciudad capital es un martirio, pero los municipios conurbados se han vuelto ciudades dormitorio. La gente viene de Etla a trabajar todo el día y regresa por la noche y se hacen unos congestionamientos vehiculares enormes. Lo mismo para Jojo, para Ejutla, para Ocotlán, para Tlacolula. ¿Por qué? Porque no se ha hecho una planificación del desarrollo donde podamos decir, bueno, ahora va a haber centros de trabajo al norte, al oriente, al sur de la ciudad. No necesitamos todos estar acá. No todos queremos venir al centro de la ciudad. Tenemos que venir porque aquí están las actividades económicas y productivas. Entonces debe haber planificación del desarrollo urbano metropolitano también. Ya no hablamos de la ciudad de Oaxaca, hablamos de que son 23 municipios conurbados los que tenemos en los valles centrales, y estos 23 municipios conurbados se concentran su circulación vehicular en pocas avenidas. Por eso es que cuando sale un grupo social y tapa un crucero, le rompe el esquema a todos por varias horas, porque no ha habido una adecuada planificación del desarrollo urbano metropolitano. A pesar de que la ley establece, hay una ley que establece que debe haber un Instituto Metropolitano de Planificación del Desarrollo Urbano, no se ha instalado ese instituto desde hace 10 años. Tiene 10 años que existe la ley y el instituto no llega. No les ha interesado a los legisladores en un primer término, al gobernador. Desde Agavino Cue lo exhortaron a que instalara este instituto, no lo hizo. Nuestro actual gobernador también, yo creo que lo está considerando con bastante calma, pero los oaxaqueños están viviendo estos problemas porque no hay una planificación adecuada del desarrollo urbano. Ok, este tema que tocaba Lalo ahorita, el rescate del río Toyac, del río Salado, implicaría una inversión fuerte para que esto se lleve a cabo. No implicaría una inversión fuerte. ¿Cuáles son las razones? Porque además se viene planteando desde hace mucho tiempo y los gobiernos pues siempre dan como largas, ¿no? Diputados suben puntos de acuerdo, los aprueban, no pasa nada y así se van sucediendo, ¿no? La 63, la 62, la 64, la 65 van a seguir aprobando los mismos puntos de acuerdo, las legislaturas, y al final no vemos que esté sucediendo nada. En ese sentido, ¿cómo analizan ustedes este tema? ¿Qué dijo el doctor Olvera? Ha estudiado mucho el tema de la Toyac y fue muy claro. El río ni siquiera tiene un diagnóstico de cuántas descargas recibe. El arquitecto hablaba de una nula planificación urbana. Eso es una de las cosas fundamentales para que podamos tener un agua limpia, tener un desarrollo planificado. Resulta que Oaxaca, la ciudad de Oaxaca, tiene 84 kilómetros cuadrados, alberga la mayor cantidad de habitantes del estado y apenas representa el 0.8% de todo el territorio estatal. Entonces se tiene que planificar cómo se puede rescatar el río. Según los especialistas, va a llevar tiempo. Tiene que empezar a limpiarse desde las casas. Las casas que cuando bajas la palanca tiene que entrar a un proceso de purificación del agua, de reciclaje, de uso. Después, según estos mismos especialistas, como lo dijo el arquitecto, se tiene que limpiar en la colonia, de ahí al barrio, del barrio hasta que llegue al río, pues, ¿no? Entonces es un proceso que sí significa organización ciudadana. O sea, aquí no hay de otra. Si los ciudadanos no se organizan, ninguna mega obra desde el gobierno va a poder limpiar el río. Entonces eso es lo que nos han explicado, lo que nos han dicho, y yo creo que es lo que se tiene que retomar, pues, ¿no? Este congreso tiene como ese propósito también organizar un poco en torno a estos temas, Agustín. Bueno, yo creo que mencionaba yo que el objetivo básico es crear conciencia en el poder público y en la ciudadanía. Y también con la intención de poder hacer estas acciones colectivas que nos lleven a que el gobierno ya asuma su responsabilidad, que cumpla. Hay un amparo
que ganó el licenciado Carlos Morales, que técnicamente debiera obligar a algunos municipios, a algunos cabildos y al gobierno del estado y al gobierno federal al saneamiento del río Atoyac y el río Salado. Bueno, cuando se da esta resolución al amparo, varios municipios, entre ellos Oaxaca de Juárez, se van a la revisión para no cumplir con ese deber. Y ahora, hace muy poco andaban en campaña diciendo que ahora sí pensaban en el saneamiento del río Atoyac. Esto es algo que creo que los oaxaqueños debemos estar informados y debemos tener memoria para saber quiénes de los funcionarios han cumplido con su deber, han cumplido con sus compromisos y quiénes cada vez que se lanzan a una campaña tratan de darnos a tole con el dedo. Entonces, sí cuesta dinero, no es una tarea que se lleve a cabo en poco tiempo, pero es algo que se debe iniciar. Y lo debemos iniciar, como ya hemos mencionado varias veces, todos, desde la casa, la ciudadanía en general, los gobernantes, los legisladores, todos aquellos que formamos parte de esta gran comunidad que es Oaxaca, el estado de Oaxaca. Si alguno de ellos falla, la pata queda coja, como ya se dijo. Y la pata está bien coja. Por ahí también el candidato decía, es tiempo que la ciudadanía le entre. No, la ciudadanía tiene años proponiendo, años haciendo. Son los gobernantes y son los legisladores quienes no le han entrado. Yo creo que sí es importante que de este Congreso tengamos declaraciones públicas, claras, que comprometan a los legisladores y a los gobernantes a entrarle. No solamente entrarle con recursos económicos o materiales, también a entrarle con proyectos definidos. Decían y dicen todos que está sobrediagnosticado el tema del río Atoyac. Bueno, hay que ver cuál es el diagnóstico y cuáles son los proyectos viables. Les comentaba a algunos compañeros que para que un proyecto sea viable debe ser técnicamente posible, socialmente aceptado, jurídicamente válido y económicamente factible. Si esos 4 aspectos se cumplen, tenemos proyecto. Pero si tenemos un proyecto en donde sabemos que la comunidad X no nos va a dejar pasar, bueno, socialmente no es aceptable. ¿Qué vamos a hacer? Y esa es tarea del gobierno, buscar consensos, lograr acuerdos entre las comunidades para que las cosas ocurran. Si no, no los necesitamos de mucho. Esto que mencionaba Lalo, sobre que, pues que básicamente en cuanto a esto del agua tiene que ser un asunto de voluntad ciudadana y de búsqueda de la misma ciudadanía, porque básicamente pues lo acaban también ustedes de mencionar, pues los políticos, los funcionarios tienen pues intereses económicos, políticos, ¿no? En todo eso, y pues siempre se dedicarán a decir que sí, pero no van a decir cuándo, o siempre se dedicarán a decir que eso ya lo saben, pero que bueno, que no está en ellos resolverlo, o siempre se dedicarán a decir que no sé, que el problema es de cancha, está en cancha federal, ¿no? O en cancha estatal, o en cancha local, en fin, pasarse la bolita. Entonces, en ese sentido, ¿cómo trascender también, o cómo obligar o cómo confrontar a los funcionarios públicos en el tema del agua? ¿Cómo realmente decirles, oigan, ese es un tema que requiere, pues, no solo de su ayuda, sino de su compromiso, de su real compromiso, porque para eso están, ¿no? ¿O ustedes cómo lo ven? Es que no lo saben. El problema es, hay un diagnóstico académico, científico, pero el político no lo sabe, ¿no? O sea, para campaña está perfecto, vamos a rescatar el río, vamos todos a sembrar árboles al río, pero nunca se han dado la tarea de tener la información científica, la información de la gente que sí se ha dedicado toda la vida a investigar el tema. Y entonces el Congreso pues tiene como objetivo poder masificar esta información y que sea el ciudadano el que tenga la información adecuada, la información científica, la información real que el político no tiene. Eso yo creo que va a tener que obligar al político a informarse ante una ciudadanía muy consciente de lo que está sucediendo en el tema del agua. Agustín, la misma pregunta. Bueno, creo que aquí ante la actitud
más tradicional de los políticos, que es la de oír pero no escuchar, la de ver pero no observar, la de llegar a sus espacios donde cobran, y muy bien por cierto, pero no resolver los problemas que les tocan. No queda otra que la movilización social ordenada, respetuosa, estas acciones que estamos llevando a cabo, que llamarlos y decirles qué pasó. Yo estoy pensando que en alguno de los foros que tengamos en el Congreso podamos llamar al director encargado de Zapago para que nos explique qué está pasando con el agua que consumen los oaxaqueños. Afortunadamente ya el diputado Horacio Sosa Villavicencio, que es miembro de la Comisión de Medio Ambiente, se está acercando. Yo esperaría que de él pudiéramos obtener, y con él, un compromiso muy fuerte para hacer que las cosas caminen, para hacer que leyes que están ahí durmiendo el sueño de los justos puedan ya estar en marcha, que no sean letra muerta. De manera personal le expuse la necesidad de ya instalar ese Instituto Metropolitano de Planificación Sustentable. En un principio tomó nota, lo volví a pedir, ya me decía que hay otras prioridades en relación al medio. Sin embargo, creo que debemos ir avanzando con los dos pies, porque si avanzamos con un solo pie vamos a ir a saltitos muy cortos. Entonces, sí necesitamos que la ciudadanía participe, sí necesitamos que participe de manera muy amplia, desde cuidando el agua desde la casa, pero también expresando que se necesita agua de mejor calidad en las ciudades, expresando que debemos tener un diseño metropolitano sustentable con urgencia, y que no tengamos obras de casualidad o de ocurrencia. Si la ciudadanía empieza a participar informada de lo que existe, yo creo que los gobiernos van a tener que cambiar su actitud. Nuestra sociedad mexicana ha ido cambiando muy despacio, ha ido cambiando poco a poco. Hace 30 años el candidato de un partido en el poder era ya el electo. Hoy ya vemos que hay una democracia un poquito menos dirigida. Vemos que se habla de una democracia participativa ahora. Entonces eso necesitamos, que la gente esté informada y que participe con objetivos muy claros. No solamente para encumbrar a alguien como representante de algo, simplemente para lograr objetivos que nos beneficien a la mayoría. Este tema también para ir cerrando, retomar este tema de los mayores temores que puede existir de la gente hacia el agua, pues esto, ¿no? Que al final el agua sea concesionada. Bueno, ya se tocó ese tema de concesionar, no es lo mismo que cobrar más. Pero sí, que el agua pueda llegar a ser concesionada a grupos empresariales que pues complican aún más de lo que ya de por sí está el acceso a este vital líquido, ¿no? Que es como el sinónimo para el agua. ¿Ustedes cómo ven esto? Bueno, antes que nada, Luis Pablo nos está viendo, saludos. David Villanueva, saludos. Y a Elena Iturribarría Rojas, también saludos. El agua ya está concesionada. Ajá. ¿No? O sea, ya hay concesiones de Conagua. De Conagua. Entonces ya está en usos particulares, lo voy a repetir, básicamente para cuestiones de agricultura, pero se utiliza esas concesiones para pipas y para extraer agua. O sea, ya hay una concesión, digamos, ¿no? O sea, no es algo nuevo. Porque el sexenio, a finales del sexenio pasado, recuerdo que hubo mucho revuelo porque el gobierno de Enrique Peña Nieto, antes de irse, ¿no? aprobó una serie de concesiones a lo largo del territorio nacional, ¿no? De espacios hídricos, ¿no? Pues para empresas, ¿no? Básicamente para hacerle más fácil el asunto a las empresas y mineras, transnacionales, empresas de fracking, ¿no? Entonces, en ese sentido también pues el agua pues ya está concesionada. Y entonces, en ese sentido, ¿cuál es el peligro? Mira, el peligro es que de 700 y tantas cuencas en el país, 140 ya han sido sobreexplotadas y ya no están produciendo agua. El peligro es que vamos a aumentar la población en términos exponencialmente grandes y tenemos el mismo o menor recurso hídrico. Ese es el problema, por eso es importante que empecemos a trabajar en buscar la seguridad hídrica a través
del reciclaje, de la reutilización, de captar el agua de lluvia y de fortalecer las instituciones con la participación ciudadana. Esto del agua de lluvia, Agustín, ¿cómo lo puede empezar a realizar el ciudadano promedio, digamos? No sé, poner cubetas, un tambo cuando llueva, o cuáles serían como unas tácticas ahí para que la gente empiece también como a decir, bueno, yo mismo tengo que empezar a buscar el agua, ¿no? Bueno, hablaba yo de a nivel doméstico, ¿no? Y parece poco serio, pero sí es tan elemental como poner un tambo. Algunos podrán poner una cisterna, algunos podrán hacer un recipiente de buen tamaño en su propia vivienda con los filtros adecuados para que las primeras aguas de lluvia laven la cubierta de la casa, el techo, y las siguientes puedan ser almacenadas en esa cisterna, en esos tinacos, de manera que podamos estar ocupando agua de lluvia por lo menos en el tiempo de lluvia, y cuando llegue el estiaje, pues los mantos freáticos se hayan reabastecido. Sí, me gustaría, Agustín, que le comentaras a tus amigos sobre la exposición que va a haber, porque no solo es el Congreso, sino también es traer esta tecnología de la que está hablando el arquitecto para que la gente que quiera comprarla pueda adquirir. Bien, sí, nada más termino con esta otra parte. La otra parte que llaman los ambientalistas la cosecha de agua pasa por poner bordos en los escurrimientos que tenemos en los cerros que rodean Oaxaca, el Valle de Oaxaca, y poder hacer que esa agua que normalmente escurre de manera violenta hacia el valle y que inunda y arrastra basura y arrastra muchas cosas, pueda quedarse por un periodo de tiempo en esas pequeñas presas que se harían para reabastecer mantos freáticos. Durante la temporada de lluvias, los mantos freáticos se estarían reabasteciendo con poco consumo porque la estamos captando en las casas. Cuando deje de llover, mi cisterna va a dejar de tener agua, la cisterna de la casa, pero los mantos freáticos ya se reabastecieron. Y así hay un buen número de tecnologías, de investigaciones que se están haciendo. En el Congreso Ciudadano del Agua vamos a tener diferentes actividades. Una de ellas es completamente pedagógica, que es un concurso de dibujo para niños, hablando del tema. La otra es una expo académica y comercial de tecnologías y productos para utilizar mejor el agua. Desde sistemas economizadores de agua que pueden instalarse en las casas, hasta aquellos proyectos de investigación que tienen los académicos, los estudiantes, tesistas de distintos niveles, licenciatura, maestría o doctorado, para el mejor aprovechamiento del agua, para el tratamiento del agua a nivel doméstico o a nivel de colonia, ¿sí? De manera que podamos ir visualizando que hay otras formas de vivir aparte de las que ya tenemos. Te comentaba hace rato de las letrinas. Hay quienes no conocen el sanitario ecológico y por eso no lo construyen en su casa, y es algo bien sencillo, es más o menos económico y nos permite vivir con mayor salud, con mayor salubridad, con menos olores desagradables y no contaminar el suelo. Entonces esta exposición no solamente es de productos, habrá comercializadoras o fabricantes de algún producto como son los biodigestores, que nos quieran ir a enseñar cómo funciona y que la gente pueda conocerlo y saber que con un costo no tan elevado puede instalarlo en su casa que no tiene drenaje sanitario. Habrá otros que nos digan, bueno, aquí está el sanitario ecológico o el mingitorio seco. Ese es otro tema que no había mencionado. Hay lugares de concurrencia amplia que ocupan un mingitorio al que le jalan o le abren la llave cada que hay un usuario en el mingitorio. Pero ya tiene años que existe el mingitorio seco. Creo que los lugares de uso público, hospitales, hoteles, restaurantes, cualquier espacio de uso público debiera tener por norma estos mingitorios secos, porque vamos a estar ahorrando alrededor de 3 a 4 litros por cada usuario de ese mingitorio. Ahora imagínate, si entran 500 personas a usar el mingitorio en un evento, pues ya estaríamos hablando de 2.000 litros que nos ahorramos. Ese evento va a estar bien interesante, ojalá que haya buena participación, y si no, vamos ¿Dónde se va a celebrar este congreso? Es paralelo al congreso, es el día 11, 12 y 13 de noviembre de este año. ¿Es un lugar físico que se va a celebrar? Sí, estamos ya teniendo algunas propuestas, nada más que debemos conseguir los permisos para ocupar estos espacios. Entonces, en este momento no tenemos todavía definido dónde va a ser, pero sí ya tenemos la convocatoria. ¿Cuántas personas forman este congreso, digamos? ¿Quiénes lo organizan?
Bueno, estamos como organizadores, varios colectivos, está el COAO, el colectivo de organizaciones ambientalistas de Oaxaca, hay otras organizaciones ambientalistas, el grupo Terry, no sé cuántos. Con AEP, está con AEP, está el COAO, está el arquitecto, se sumó el diputado Horacio, se sumó el equipo de transición del presidente electo, Martínez Neri, hay varios más, ¿no? Y se sigue sumando, entonces está muy bien. Y ojalá esperamos que tú también... Claro. Bueno, pues ya para ir concluyendo, vamos con Lalo, un último comentario. Lalo Aragón. ¿Cómo ves, Lalo? Un tema interesante. Muy interesante. ¿Cómo salimos de esto del agua? Pues yo creo que sumando con esos esfuerzos, ¿no? O sea, si ya se están organizando, hay que, por lo menos, yo creo que lo que tenemos que hacer es asistir a las convocatorias cuando se pueda, ¿no? A las conferencias que van a tener en Zoom, si nos dan ahorita los datos de cómo localizarlos. Seguirlos en las redes sociales, que ahora parece que es la información más inmediata que tenemos, y asumir nuestra propia responsabilidad, lo que nos toca, ¿no? Concientizarnos respecto del agua, que hay que cuidarla, y también no descartar la movilización, como decía el arquitecto, pacífica y respetuosa, para por lo menos demostrar al gobierno que nos damos cuenta de cómo están las cosas en cuanto a la administración y distribución del agua, ¿no? Es decir, no es lo mismo tener un pueblo que pareciera que está dormido o que no sabe, a gobernar un pueblo que el gobierno sabe que sabe cómo está la situación, porque sí, nosotros tenemos nuestra tarea y no hay que ni relegarla ni rechazarla, pero el gobierno también tiene su tarea y las empresas también tienen su tarea, y todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Y creo que no es necesario pelear, pues, ¿no? O sea, no es necesario, si la empresa tiene que pagar, pues tiene que asumir eso, ¿no? O sea, si tiene que pagar más, tiene que hacerlo. Si el gobierno tiene que... Si los ciudadanos tienen que pagar más, también tienen que hacerlo. Yo creo que no, ¿no? O sea, yo por eso decía esta cuestión de los umbrales, pero sí habría que perfeccionarlo, ¿no? Mi idea de la opción de que se pague más por el agua es para las personas que lo consumen de manera industrial, no para las personas que lo consumen habitualmente. Para ello creo que va la parte de la concientización, de la educación, de estas ideas interesantes que surgieron aquí, como la letrina ecológica, reutilización del agua, todas esas cosas que a lo mejor muchos las hacemos, ¿no? O sea, yo por ejemplo para bañarme pongo mi cubetita abajo de la regadera en lo que ya cae el agua caliente, y luego en lo que me baño, y eso lo utilizo para el baño. Y aquí en el café también ese migitorio seco lo tenemos aquí, y justo ahorita estoy lavando trastes, y si quieres ver, tengo una palanquita donde estoy administrando el agua, y nada más le echo lo justo para que queden bien lavados, ¿no? Pero eso es una cuestión, como decía el maestro, también ética, ¿no? Es decir, tenemos que asumir nuestra responsabilidad, porque ya no tenemos un papá que nos esté diciendo qué hacer, y también tenemos que exigir, ¿no? También tenemos que exigir al gobierno y a las empresas, porque son los dos poderes que consumen más agua aparte, ¿no? O sea, y sí, y qué bueno que felicitar a los organizadores, y qué bueno que estén haciendo esto, porque sí, muchas veces es frustrante, ¿no? Pero qué bueno que lo hagan, y ojalá hubiera menos políticos, pero bueno, digo, si de algo van a servir, pues que estén, ¿no? Ok, ojalá hubiera menos políticos. ¿Cómo ven esto? Ojalá hubiera menos políticos. Sí. No, bueno, últimos comentarios finales sobre todo lo que acabamos de hablar. Pues invitar a toda la ciudadanía, a todos los que nos están viendo, a que nos acompañen en la página del Face Congreso Ciudadano del Agua, que la compartan con sus contactos, que podamos tener una sociedad informada, una sociedad que participe, y creo que esto puede propiciar el verdadero cambio. Si no necesitamos que venga un mesías, un líder, alguien que venga a controlarlos. Los ciudadanos sabemos y podemos hacer las cosas. Y el presidente municipal Martínez Neri está como muy mucho en ese tema, o nada más están ahí como cotorreando, ¿qué? ¿Cómo está esa cosa? Bueno, desde la campaña él se subió a este barco, a esta ola de hablar de... ¿Y si lo ven comprometido o puro cuento? Bueno, vamos a verlo. Todavía no saben. Vamos a verlo. Van a verlo. Sí, los hechos hablan. Ok. Damaso, un último comentario. Pues invitarlos, Congreso Ciudadano del Agua, en Facebook, vean las conferencias,
próximo domingo, Greenpeace, hablando del cambio climático y el agua, a las 5 de la tarde. Hay buena difusión, está en ahí mismo compartimos el enlace en Zoom y también compartimos en Facebook Live. Otros compañeros portales de noticias comparten, entonces, bueno, ya está la Esto que invitación. decías hace un momento de las concesiones, ya está concesionado, que nos hagamos elecciones, que no es cierto. ¿Cuánto tiempo nos queda para tratar seriamente este tema? O sea, antes de que ya empecemos a ver, bueno, ya lo vemos todo el tiempo, ¿no? No sé, en la Ciudad de México, en lugares donde no hay agua, pero ya con un asunto masivo, ¿cuánto tiempo? Bueno, en 2018, la UNESCO, la ONU, hizo un diagnóstico y dijo que 2050, la cifra, no sé si son 5.000 millones de habitantes en el planeta, van a tener serios problemas con el agua. Entonces, Guerras van a librarse. guerras ha habido siempre, o sea, el agua... Ahora sí va a ser la guerra del agua. Bueno, ya ha habido guerras del agua. A través de la historia de la humanidad siempre hay conflictos del agua, pero seguramente mucho más acutos. Ok, pues ya con esta halagueña, pues bueno, no tenemos tiempo en base a esas certezas de que están desarrollando esos espacios ciudadanos como este Congreso del Agua que se celebra en noviembre. Y bueno, ya dieron más o menos la información, se va a seguir dando información, ¿no? A lo largo de estos meses. Y pues nada, pongámonos atentos a este tema porque es un tema pues al que no le vamos a poder dar la vuelta, porque básicamente nosotros somos agua. Gracias por vernos.